la volta del mar, que es esto de aquí. Ellos descubren que si van por la costa africana, que como hicieron en el primer viaje Bartolomé Díaz, los vientos les son contrarios. Entonces, una vez que pasan de lo que es Cabo Verde, ellos lo que hacen es que se lanzan al Océano Atlántico buscando la costa de Brasil. El viaje más largo que se hizo en esa época son aproximadamente unas 6.000 leguas, que es desde Cabo Verde, volteando toda la costa brasileña y saliendo por la parte sur hasta encontrar lo que es el Cabo de Buena Esperanza. Y Vasco de Gama será el que llegue por primera vez a la India y desde allí empieza el monopolio de las especias. Automáticamente todos los árabes y toda la, digamos, la cuenca mediterránea en la zona de Turquía y eso, pues automáticamente desaparece lo que es el poderío que ellos tenían y las riquezas que les llegaban, puesto que eran los que comercializaban. Es más, los que comercializaban más en Europa, que eran los genoveses, llega un momento que cuando la flota de Vasco de Gama se encuentra en la India, tienen allí, digamos, un enfrentamiento con las tropas o con las naves hindúes, egipcias, y resulta que todas esas naves estaban manejadas y apoyadas por gente experta que eran genoveses. Es decir, los genoveses los que trataban era de que los europeos, digamos en este caso Portugal y España, no consiguiesen nunca llegar a las especias para que ellos la controlasen. Entonces, ellos mismos son los que proveen a esas armadas pues de armamento, de nuevas velas, etcétera, etcétera, para que los barcos, digamos, fueran mucho más competitivos como lo eran los europeos. Al final no llegaron a conseguirlo. Y una vez que los españoles han llegado al continente americano, desde Sanlúcar de Barrameda empiezan a salir lo que le llaman los viajes menores. Y son una cantidad de expediciones hacia el Caribe y hacia, digamos, la parte norte de Brasil y la Guayana, donde están constantemente buscando un paso hacia ese continente. Todavía no se ha descubierto el Océano Pacífico, tardarán todavía 13 años hasta que llegue Vasco Núñez de Balboa, pero ellos saben que no han llegado a las especias, ¿no? Todas estas expediciones parten de Sanlúcar de Barrameda y quizás de aquí la más importante podamos decir que es la de Vicente Yáñez Pinzón, porque en la historia de Brasil marca que el descubridor de Brasil es Álvarez Cabral, y es incorrecto. El descubridor de Brasil es Vicente Yáñez Pinzón, que consigue llegar al Brasil 2 meses antes que Álvarez Cabral. Vicente Yáñez Pinzón llegará el 26 de enero y Cabral llegará a principios del mes de abril. No obstante, en la historia está puesto así, también ese ha sido colonia portuguesa, él habla portuguesa. Pero quien lo descubre el Brasil es Vicente Yáñez Pinzón. Todas estas expediciones, tanto la de Vélez de Mendoza, que irá mucho más al sur, la de Alonso de Ojeda, que cogerá todo el Caribe y será el primero que llegue a la Guajira, a la costa colombiana y a la costa venezolana, los viajes de Peralonso Niño a la isla de las Perlas, Isla Margarita, en fin, todo lo que es la parte caribeña. Las primeras expediciones son lo que bombardean, también teniendo como base de partida lo que es la isla de Santo Domingo. Este es el viaje de Álvarez Cabral y aquí sí se ve perfectamente lo que es la Volta do Mar, que ellos llaman. Salen de aquí, de lo que es Cabo Verde, y entonces ellos cogen esta línea y es muchísimo más rápido el viaje porque les favorecen todos los vientos. Y sin embargo, a la vuelta el recorrido lo harán pegado a la costa porque también le favorecen muchísimo. En este viaje de aquí, hay una etapa del viaje que lo hacen en 30 días con los vientos favorables y después, al coger un rumbo distinto, el mismo trayecto tardan 120 días en realizar el mismo trayecto. De ahí la importancia de los vientos y de saber navegar por estos sitios. Aquí está el protagonista, digamos, de esta hazaña, que es Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes marcha a lo que es la costa Malabar, a Calicut, en el viaje de Francisco de Almeida, y él estará allí hasta el año 1512. Y desde allí empezarán los portugueses a hacer sus primeras incursiones en lo que llaman las Molucas. Las Molucas son estas islas que están aquí,
Estas islas son las Molucas. Por aquí está la isla de Borneo, lo que es Malasia, toda esta zona. Aquí está Papúa Nueva Guinea, etcétera, etcétera. Pues toda esta zona de aquí es lo que es la zona de las Molucas. De aquí es donde vienen todas las especias, la mayor parte se producen en esta zona de aquí. Hasta 1517 hay muchísimas más expediciones que van saliendo desde Sanlúcar de Barrameda y van bordeando todo lo que es el litoral americano, y ya se ha descubierto el Océano Pacífico y se ven las primeras navegaciones por lo que ellos llaman el Mar del Sur. Pero hay una buena expedición desde Sanlúcar en 1515, el 8 de octubre, que sale Juan Díaz de Solís y será el primero que llegue al Río de la Plata. Esta expedición, donde Juan Díaz de Solís encontrará la muerte, le servirá muchísimo a Fernando de Magallanes en el sentido de que a la hora de hacer su primera etapa del viaje, todas estas zonas de aquí, ya muchas expediciones españolas las iban conociendo. Entonces todo esto es un avance importantísimo. El tema está en que ellos no saben todavía que aquí se encuentra el famoso Estrecho de Magallanes. Esto así, a bote pronto, si nosotros cogemos desde el sur de Estados Unidos, lo que es Carolina del Norte, Carolina del Sur, Mississippi, Arkansas, Nuevo México, desde ahí hasta la Patagonia argentina o chilena, no hay sitio que no se descubriera desde una expedición que partiera desde Sanlúcar de Barrameda. Todos esos nombres que están ahí, podía ser a lo mejor un 5% de todos esos grandes navegantes y exploradores que consiguieron una grandeza extraordinaria para la corona de Castilla. Desde lo que es el Perú, lo que es la Guayana, todas las islas, Panamá, Honduras, en fin, más o menos para que ustedes se hagan una idea de la cantidad y de la importancia que tenía el puerto de Sanlúcar de Barrameda. No son expediciones, estas expediciones están totalmente constatadas de que las naves parten desde el puerto de Sanlúcar. A lo mejor hay alguien que lee libros o lo que sea, y es lo que he dicho antes, que puede ser que lea a lo mejor pues que la expedición ha salido de Sevilla. Que se pertreche o que se empiece a preparar en Sevilla, no lo discuto, pero que donde zarpa definitivamente, cuando se pasa la última inspección, cuando todos los barcos están preparados, etcétera, 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 eso indiscutiblemente se hace desde Sanlúcar. Es más, la mayoría de los sueldos que se le pagan a todos los que van a las Indias, de capitanes, de tesoreros, incluso los monjes, etcétera, 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 verán ustedes los documentos que esto nos dice desde el día de la vela en Sanlúcar de Barrameda, exactamente igual que lo que pone en la expedición de Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes, ellos bajarán por el río de Sevilla, estarán 40 días en Sanlúcar y los capitanes de los barcos cobrarán su sueldo desde el día 20 de septiembre de 1519 que la Armada dio a la vela en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. No ponen antepuerto ni nada, dicen textualmente lo que les estoy diciendo. Aparte del pertrecho de la flota, que ya lo habla Antonio Pegafita, etcétera, etcétera, de todo lo que la flota va demandando, las inspecciones que se pasan hasta que esté totalmente terminado. Pero bueno, esto que les sirva más o menos de una idea de lo que era Sanlúcar en esa época. Y desde 1521 hasta 1687 no dejan de zarpar flotas y armadas desde Sanlúcar de Barrameda. Yo las he traído, en la página web están, aquí están la mayoría de ellas. Nosotros lo tenemos en la página web también como efeméride, porque hemos sacado un calendario que queremos tener el año que viene, donde los 365 días, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, lo hemos llenado pues con una flota que cada una pues salía en un día, y algunas que nos han quedado en el aire, pues le hemos dado vida, puesto que no hay ningún documento en el que ponga exactamente el día, pues si nos ha quedado libre el día 5, pues le hemos dado vida a la flota, puesto que la hemos puesto el 5. Pero más del 95% de lo que está en el calendario son de las expediciones que parten de Sanlúcar. Sí, armadas que van, la flota de tierra firme o la flota de Nueva España, y armadas a traer los tesoros, etcétera, etcétera. Así estarán pues hasta 1687, que sale de Sanlúcar la última armada la última flota de Nueva España
del capitán de galeones José Fernández de Santillán. Será la última. A partir de ahí pasa ya a lo que es Cádiz, y ya a partir de ese momento pues Cádiz cogerá el esplendor y la casa de contratación pasará a Cádiz en 1711. Durante esos años seguirán habiendo disputas entre Cádiz y Sevilla, pero al final hay una serie de pleitos y de dinero y no se consigue que vuelva. Esto, digamos, que es un plano más o menos de lo que es la ciudad de Sanlúcar en esa época y lo que sería más o menos el pertrecho de una de las flotas, tanto de tierra firme como las de Nueva España. No vayan ustedes a pensar que las naves, cuando estaban en el río, bajaba la marea y se quedaban varadas. No, las naves no podían quedarse varadas en esa época, puesto que si la nave caía de un costado, pues todo lo que llevaba normalmente pues se hacía mucho daño en la nave, después las naves hacían agua y se partía. Es decir, pero bueno, siempre a una profundidad más o menos, digamos, discreta, pero esto es más o menos una flota de unos 30 de las pequeñas flotas que salían de aquí de Sanlúcar. Esto es una flota aproximadamente de unos 60 galeones, que serían, digamos, las flotas medias que salían de Sanlúcar. Hay que pensar que muchas veces se unía tanto la flota de tierra firme como la flota de Nueva España, como las armadas que iban en acompañamientos de la flota. Y esto ya es una flota de estas, de las de 90 o 100 galeones de las que partieron de Sanlúcar, ¿no? Más o menos para que se vea cómo podría ser lo que es la desembocadura, digamos, en Sanlúcar, desde lo que es más o menos entre la Calzada y Bajo de Guía, pues hasta lo que es Bonanza. También os tengo que decir que el fondeadero de Bonanza podía albergar hasta 300 galeones fondeados, ¿no? Pero bueno, para que tengan más o menos una idea de lo que podía hacer y sobre todo lo que se movía. Hay flotas, por ejemplo, como la de Bartolomé Carreño, pues que lleva aproximadamente en la flota unas 12.000 personas. Una flota con 12.000 personas, hay que pensar la cantidad de población y de ajetreo que tiene que tener la ciudad de Sanlúcar para durante meses tener que preparar el pertrecho de esta flota, tanto de comerciantes, de buscavidas, de pícaros, de prostitutas, es decir, de un mundo, que también se refleja muy bien en lo que es el Arenal de Sevilla y muy bien recreado, pero que Sanlúcar es exactamente igual. Lo que hay es que hacer una buena novela y creo que quedaría exactamente igual que lo que se hace en Sevilla. Es más, cuando en Sevilla se habla en las novelas de las flotas y demás, siempre dice pues que tienen que venir a Sanlúcar, pues que es de donde parten las flotas. Pero bueno, yo calculo que en esa época en Sanlúcar podría estar rondando aproximadamente entre los 20 y 25.000 habitantes.